Tal vez ya estás al tanto del triste final de un soldado ucraniano rendido, a quien intentaron rescatar un grupo de paracaidistas rusos, pero fue eliminado por sus propios compañeros. Sucesos como ese explican la historia de hoy, la de un prisionero ucraniano quien, literal, lo contó todo. Y es que si aún esto puede ser más estremecedor de lo que se ha escuchado hasta el momento, ¿te imaginas soldados ucranianos entrenados para repeler al enemigo, pero también para quitarse la vida antes de rendirse? Yuri Budian, quien agradece el haber sido capturado por el enemigo, ha narrado una realidad que hará que los ucranianos volteen a ver con odio a Volodymyr Zelensky, el artífice de la barbarie. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Son obligados a autoeliminarse. La oscuridad de la guerra en Ucrania se profundiza cada día que pasa. En el silencio sepulcral de las trincheras, se susurran órdenes que helarían la sangre de cualquier alma. El prisionero ucraniano Yuri Budian, capturado por las fuerzas rusas, revela un lado aterrador del conflicto. La doctrina de la autoeliminación, una instrucción que destruye cualquier vestigio de esperanza entre las filas ucranianas. Antes de cada misión, se les inculca a los soldados que deben llevar siempre una granada y un cartucho, no para el enemigo, sino para ellos mismos. Lleven siempre consigo una granada y un cartucho. Son exclusivamente suyos para no rendirse. Rememora Budian con la voz quebrada por el peso de la memoria e interpretando las órdenes de sus superiores para ir al campo de batalla. Estas palabras, impregnadas de desesperación y terror, son una directiva de los oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Una orden que pretende evitar la rendición a toda costa. Esta práctica, un tanto inhumana, es justificada por los oficiales ucranianos con relatos de horribles abusos en cautiverio ruso. Había todo tipo de videos en internet sobre personas torturadas, burladas, explica Budian. Cada palabra un recordatorio de los horrores que se suponía les esperaban si caían prisioneros. Sin embargo, estas historias, según Budian, eran meramente historias de terror. En su cautiverio, la realidad era otra. Las imágenes de soldados rusos ofreciendo asistencia a un soldado ucraniano herido pintan un cuadro distinto. Paracaidistas rusos, en un gesto de humanidad, intentaron salvar a un soldado ucraniano ofreciéndole agua y un analgésico. Sin embargo, el miedo y la desconfianza inculcados en él le hicieron pensar que querían dañarlo. Los rusos persistieron, llevando más agua y una nota explicativa, incluso estableciendo comunicación por radio para asegurarle que no eran ellos los que lo querían muerto, sino sus propios compañeros. Le dijeron que no fuimos nosotros los que intentamos matarlo, sino sus compañeros. Y él respondió que lo entendía todo. Relatan los soldados rusos. Pero el soldado ucraniano ya no dio señales de vida al ser alcanzado por sus propios compañeros. ¿Se entiende el mensaje? En cautiverio, Budian describe un trato mucho más humano del que se esperaba. La actitud hacia mí es buena. La atención médica está accesible. La comida es 3 veces al día y las porciones son grandes, confiesa con sorpresa. Las comidas consisten en sopa, borscht, carne, chuletas, pescado, todo como si fuera preparado en casa. Nadie me atormenta ni se burla. Estoy sano, vivo e ileso, concluye, desmintiendo las historias de terror propagadas por sus superiores. La doctrina de autoeliminación no es solo una estrategia militar, es un reflejo de la desesperación y la falta de empatía de un régimen que sacrifica a sus soldados en el altar de una guerra interminable. El testimonio de Budian pone en duda la humanidad del liderazgo ucraniano y expone la crueldad de una guerra donde la vida de los soldados parece ser solo una ficha más en un juego macabro. Las trincheras del frente ucraniano se han convertido en campos de desesperación.
donde los soldados atrapados entre el fuego cruzado y las órdenes inhumanas ven su única salida en la autoeliminación. Esta realidad desvelada por el testimonio de Bodian pinta un cuadro sombrío de la moral y la ética del conflicto. Los números son impactantes. Cientos de soldados ucranianos se encuentran en una situación similar, con la desesperanza y el miedo carcomiendo sus espíritus. La región de Nikolaev, de donde Bodian fue movilizado, se ha convertido en un epicentro de esta tragedia. Los campos y las ciudades destrozadas por la guerra son testigos mudos de la lucha interna de cada soldado. Las historias de autoeliminación no son solo rumores. Son una macabra realidad que se repite una y otra vez en los informes de prisioneros desertores. En la vasta y fría extensión del conflicto, donde las tácticas militares se entrelazan con el destino de millones, la historia de Yuri Bodian se erige como un testimonio perturbador de la humanidad perdida. La guerra, con todas sus estrategias y armas, se revela también como una lucha interna. Una batalla para mantener la humanidad frente a órdenes inhumanas y un liderazgo que parece haber olvidado el valor de la vida. Los detalles tácticos y estratégicos del conflicto añaden una capa de complejidad a esta narrativa. Los campos de batalla están sembrados de minas y trampas mortales, mientras que los cielos están vigilados por drones y aviones de combate. Las trincheras donde los soldados pasan días y noches son un laberinto de angustia y miedo. Los números son fríos y duros. Las bajas se cuentan por miles y cada día trae nuevas historias de horror y supervivencia. La historia de los conflictos en esta región no es nueva. Desde tiempos inmemoriales, el este de Europa ha sido un campo de batalla para imperios y naciones. Las tácticas y estrategias han evolucionado, pero el sufrimiento humano ha permanecido constante. La guerra de Crimea en el siglo XIX, las batallas de la Primera y Segunda Guerra Mundial y ahora el conflicto actual, todos han dejado su huella en el alma de esta tierra. El armamento moderno, desde los rifles de asalto hasta los misiles guiados, ha cambiado la faz de la guerra, pero no ha mitigado su brutalidad. Las tácticas militares, desde los ataques aéreos precisos hasta la guerra de guerrillas, han evolucionado, pero no han disminuido el sufrimiento de los soldados y civiles atrapados en el conflicto. La región de Nikolaev, con su importancia estratégica, se ha convertido en un microcosmos de esta lucha interminable. La doctrina de autoeliminación impuesta por los oficiales ucranianos es un reflejo de la desesperación que permea todo el conflicto. Es una táctica que revela la falta de esperanza y la crudeza de un liderazgo dispuesto a sacrificar a sus soldados en aras de una guerra que parece no tener fin. La historia de Yuri Bodian es solo una de muchas, una voz que clama en el desierto de la humanidad perdida. La narrativa de este conflicto, con sus detalles tácticos y estratégicos, se entrelaza con las historias personales de los soldados. Cada testimonio, cada relato de supervivencia o desesperación añade una nueva capa a la comprensión de esta guerra. La intensificación de los combates en la región de Nikolaev, las estrategias de contención y ataque y las tácticas de guerrilla que se desarrollan en los campos y ciudades devastadas, todo contribuye a un panorama sombrío. Los detalles de las operaciones militares, los movimientos de tropas y las estrategias de defensa y ataque son parte integral de esta historia. En este contexto, la historia de Yuri Bodian y sus compañeros adquiere una relevancia particular. Es un testimonio de la desesperación y la humanidad de la lucha interna y el sufrimiento externo. Es una narrativa que no solo cuestiona la ética del conflicto, sino que también revela la profundidad del sufrimiento humano en tiempos de guerra. Es una historia que debe ser contada una y otra vez para recordar al mundo el costo humano de la guerra. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.